Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Virgo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial, ¿ok? Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta del tarot en los comentarios. Al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios de YouTube, así que atentos, atentas a las notificaciones, ¿ok? Como siempre, muchísimas gracias por estar acá y también les invito a que puedan aprovechar hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo. Para eso solamente debes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Te estoy dejando toda la información aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario, ¿ok? Virgo, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena, el resto déjalo ir, puede ser una lectura espejo también, ¿ok? La energía entre ambos, tenemos un 9 de pentáculos. Este 9 de pentáculos nos está hablando de paz y de felicidad, también de viaje, disfrute y de abundancia. Puede hablarnos también de una especie de seguridad en la pareja, ¿no? Es cierta estabilidad. Vamos a mirar un poco más lo que tiene que ver con tu energía Virgo. Tenemos un 4 de copas al reverso y la carta de la carroza. Primero, este 4 de copas al reverso muchas veces nos está hablando de alguna especie de aislamiento o quizá necesidad de reflexionar acerca de ti, de tus sentimientos, pero poco a poco vamos saliendo de esa energía y estamos decidiendo volver a conectar. Hay algo acá que queremos ir a su conquista, ¿no? Quizá esta conexión. Ya estamos comenzando a salir del retraimiento para poder tomar una decisión de hacia dónde avanzar y comenzar a poner en práctica eso. Esta carta siempre nos anuncia, bueno, ojo aquí con la impulsividad, siempre es importante pensar antes de actuar, ¿vale? Entonces con la carta de la carroza, bueno, también nos habla como de la entrega y de la osadía que puede tener un amante. Ojo con ir demasiado rápido, muy lejos, demasiado rápido, ¿no? Así que esta carta nos dice, bueno, puede haber mucho éxito aquí, pero siempre con un poco más de calma, ¿vale? Es importante poder ser realista también. Ok, ¿qué tenemos para tu persona especial? The Tripping Squirrel y el paje de copas. Acá esta persona te quiere, tiene sentimientos hacia ti, quiere hacer alguna especie de oferta de amor. Muchas veces esta carta significa pedir disculpas también para quien sea que le resuene eso. Entonces se ve interesante, sí siento que hay algo que tenemos que trabajar durante esta lectura. The Tripping Squirrel significa estar alienado o alienada. Y esto significa principalmente que quizá no estoy viendo las cosas tal cual como son, sino que tengo una percepción un poco alterada de lo que es la realidad, quizá acerca de los sentimientos, pero me gustaría explorar un poquitito más de qué se tratan estas cartas para tu persona especial, ¿vale? Tenemos un 2 de bastos, esta persona te está mirando, se proyecta contigo sin duda. Siento que The Tripping Squirrel me está hablando aquí de alguna especie de impedimento, pero como les digo, quiero mirar un poco más. Ahora, si han tenido problemas, esta carta, el 10 de espadas, nos dice lo peor ya ha sucedido. Sí se requiere cierto trabajo para que la relación pueda sobrevivir y llevarla al siguiente nivel. Es importante también que haya mucho balance. Eso significa que ambos pongan el esfuerzo para mantener esta conexión. Hay heridas que se han causado en el pasado que quizás a ti te han afectado de esta forma, ¿no? De lo que hablamos antes, que quizá te ha llevado a aislarte un poco, pero estas heridas deben ser habladas y sanadas, ¿ok? Porque si no nos impide avanzar. Como siempre vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, si me cuentan un poco de qué se trata The Tripping Squirrel.
la energía de la persona especial de Virgo. ¿Qué más necesitamos saber? Ok, tenemos la carta del loco, el 5 de bastos al reverso. Siento que esta es una persona que te quiere, pero también le tiene miedo al abandono, y eso lo puede llevar a tener bastantes conflictos. Quizás te incluso lo puedes ver con falta de compromiso, pero esos conflictos tienen que comenzar a cesar, ¿vale? Porque tenemos el 5 de bastos al reverso. Siento aquí que no todo está perdido, todo lo contrario, pero sí siento que tu persona tiene esta especie de confusión, ¿no? ¿Cómo lo hago con los sentimientos que tengo y a la vez como no sentir miedo a amar? ¿Vale? Y bueno, esta persona sí se siente muy solo, con mucha pena, está esta sensación de abandono. Es importante también que tú puedas evaluar, Virgo, a quién le estás entregando tu corazón y si es que esto realmente vale la pena. Tu persona no quiere sentir el abandono de nuevo, y esa herida del abandono muchas veces nos llega a protegernos, ¿no? A formar una coraza, porque acá los sentimientos son verdaderos. Pero siento que tiene que ver con más miedos internos, ¿no? Vamos a ver. Nuevamente el 2 de pentáculos nos habla de balance. El 10 de pentáculos al reverso nos habla de conflictos, pero siento que pueden cesar si es que el amor entre ustedes es más fuerte, ¿vale? Curiosamente tenemos la carta de los enamorados al final. Entonces, a pesar de todo, siento que ambos tienen la predisposición a poder arreglar esto, poder solucionar esto y llevar esta conexión al siguiente nivel. Pudiendo así como soltar las heridas, ¿no? Pudiendo ayudarse el uno al otro a sanar, porque esa posición estable como el origen de la conexión, yo siento que está sólido, pero claro, a veces nos vienen miedos e inseguridades, ¿no? Lo que es natural. Pero siento que esto sí tiene proyección, si es que tú así lo deseas y sientes que esto vale la pena arreglarse. Es importante que puedan comunicar sus sentimientos y comenzar a trabajar desde ahí, ¿no? Con honestidad. Vamos a mirar algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le quiere decir la persona de Virgo a Virgo? ¿Qué le quisiera decir la persona de Virgo a Virgo? Ok. Esta persona nuevamente le tiene miedo al abandono. Nos dice, te dejé cuando te vi con otra persona. Incluso pueden haber celos que no necesariamente son reales, ¿no? Pueden ser alguna especie de ilusión. No estamos viendo la realidad como es, ¿no? No para todo va a resonar con eso, pero acá esta persona reconoce que fue mi culpa, pero te eché la culpa a ti. Y yo escondo lo que soy de ti, y darme cuenta de esto me rompió el corazón. Hay muchas cosas que me recuerdan a ti. Me gustaría ver un poco más. Sé que eres mi otra mitad. Veo tus mensajes. Uy, perdón. Dios mío. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales. Quisiera más compromiso contigo. Tengo secretos de los que no sabes. Estoy hecho de tus ilusiones, que son solo ilusiones, y te amo incondicionalmente. Vamos a interpretar un poquitito más esto, ¿no? Esta persona reconoce quién eres tú, te está espiando, si es que están en silencio, te está espiando a través de las redes sociales, quiere un mayor nivel de compromiso contigo, pero al mismo tiempo le da miedo. Entonces, eso es lo que se esconde, ¿no? Y no te muestra verdaderamente quién es y estos verdaderos sentimientos que tiene aquí, este paje de copas, ¿no? Te amo incondicionalmente, ¿vale? Ahora, me gustaría analizar un poco más lo que tiene que ver con la viabilidad de esta conexión. ¿Realmente viable? ¿Qué se te recomienda? Por lo menos con la carta de los enamorados al final, se ve como que se puede recuperar todo esto de buena forma, pero me gustaría que viéramos un par de consejos.
Ok. Nos dicen mira a la imagen un poco más grande. Esto significa mira la proyección que tiene esto. Realmente te dice tú y tus seres amados están a salvo. Es importante el balance aquí y mostrar al mundo tu verdadero yo. ¿Qué significa eso? Entregarte tal cual como eres también. No ocultar información en ese sentido. Y la gran pregunta que te queda aquí, Virgo, para ti es qué es lo que necesitas soltar. ¿Qué es lo que necesitamos dejar ir? ¿Será la conexión o será algún impedimento que también podemos estar teniendo que tiene que ver principalmente con la comunicación? Con falta de cartas de espadas, a mí me dice, bueno, acá nos falta comunicarnos acerca de lo que nos está pasando. Y siento que tu persona tampoco tiene mucha claridad acerca de su propia herida del abandono. Bien, quizá todavía no lo ha descubierto, me da la sensación que todavía no se da cuenta que realmente es una herida que tiene que sanar, sino que como que se queda un poco más en el miedo, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme, ¿qué se le recomienda a Virgo? Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok, vamos a ver. Pide la ayuda a los demás, busca una señal, puede haber romance aquí para ti. Ok, nos dice poco probable. Una resolución pacífica. Vamos a ver. Ok, solamente siendo asertivos, lo que hablamos con la comunicación, es posible el romance en ese sentido, pero si es que tú sientes que aquí no hay nada para ti, puedes encontrar una resolución pacífica. ¿Qué significa esto? Hacer las paces contigo mismo o contigo misma. Es importante que te mencione que los guías espirituales acá nos están diciendo, busca una señal y pide ayuda a los demás. Hay otras personas que te pueden ayudar. Busca terapia, por ejemplo. Busca alguien que te pueda ayudar con una lectura de tarot. El consejo de un buen amigo o de una buena amiga. Bien. Pero siempre es importante aquí la comunicación con asertividad, expresar qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Yo creo que el romance sí está aquí, es posible, pero si es que no somos asertivos, ¿no? Si es que no damos ese gran paso a la comunicación, es poco probable que podamos movernos hacia adelante. Acá no hay ni un gran sí, ni un gran no. Siento que todo va a depender de las decisiones que tomen ustedes en el camino, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Virgo hacia Virgo? Lo veo un poco quieto, como con las intenciones de pedir disculpas acerca de lo que haya pasado entre ustedes. Ok, el mago, algo quiere manifestar contigo, o sea, ok. Ven, ahí está ese paje de copas. Y la carta de la emperatriz. Muchas arcanas mayores y esto ya me da una sensación un poco interesante, ¿vale? Es como si esta persona quisiera pedir disculpas o venir y todavía como que no tiene las agallas para hacerlo, pero sin duda con la carta del mago quiere manifestar contigo un nuevo comienzo con mucha más sanación y balance, ¿vale? Con la carta de la emperatriz es como que quiere manifestar tu amor, quiere darte todos los recursos que tiene, quiere llevar esta conexión al siguiente nivel. Me parece muy curioso. Lo que está haciendo ahora tu persona es como recuperar ese poder interior primero. Tiene que conectarse consigo mismo, consigo misma, pero muchas cartas acá, con la carta del mago y la carta de la emperatriz, son cartas que vienen a entregar algo, ¿no? Se viene a manifestar algo en particular, ¿vale? Y con mucho más balance. Siento que esta persona está sanando acerca de algo. Creo que el camino tampoco es tan fácil, pero sí se puede llegar para allá. Interesante tirada. Me gustaría darte un poquitito de consejo antes de terminar con este video. Me gustaría mirar un poco más cómo te podemos aconsejar para lidiar con esta situación y poder llevarla al siguiente nivel. Porque sí siento que tu persona tiene ciertas actitudes que son medias complicadas de mover, pero sus sentimientos son sinceros. Ok, Rey de Pentáculos.
6 de copas al reverso y la carta del emperador. Ojo, acá ya tenemos al divino femenino y al divino masculino. Por eso ahí hay conexión de almas gemelas o de llamas gemelas. Abro el mazo y tenemos la rueda de la fortuna. Pueden haber cambios positivos, pero siento que eres tú, Virgo, quien tiene como que tomar las riendas de la situación, ¿vale? Esto se puede pasar a un nivel más seguro, pero es importante que te aceptes tal cual como eres y que tu valor propio no dependa de un otro en ese sentido. Muchas veces el 6 de copas nos habla de desconexión, pero acá quiero que toquemos como el otro tema, ¿no? Es importante, y esta carta nos muestra que es muy importante tocar temas que se han evadido, y de hecho se te ve muy bien en ese sentido, con la carta del emperador ahí, y pueden llegar a cerrar este ciclo. Miren lo que está debajo del mazo. Toma las riendas de la situación, hazte cargo de esa conversación incómoda, ¿no?, que hay que tener. Si estamos con una persona y tenemos esta conversación incómoda, ¿no?, y finalmente hay rechazo o esta persona no nos responde bien, generalmente no es la persona indicada para nosotros. Es importante prestar atención. Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos invirtiendo bien nuestra energía o no. Pero por lo menos aquí se cierra un ciclo doloroso, difícil, y esto le puede dar un nuevo comienzo a la pareja, un nuevo comienzo mucho más feliz y mucho más estable y mucho más poderoso. Como que siento que al final el riesgo de tomar esa conversación que se ha estado evadiendo les puede resultar de mucho mejor manera a la larga. Quizá al principio se podría sentir muy incómodo, pero siendo asertivo, comunicándose bien y también escuchando al otro, ¿no?, sus necesidades, pueden cerrar este ciclo doloroso e ir un paso más allá para llegar a este 10 de copas. O sea, todas las cartas resultados que tenemos aquí, el 10 de copas, la carta de la emperatriz, la carta de los enamorados, son muy buenos augurios para el amor, ¿vale? Así que se puede ver muy bien. Yo sé que está un poco complicado, Virgo, pero espero que tomen las riendas del asunto. Esta lectura nos dice, Virgo, ya es hora de tomar acción, es hora de tomar las riendas. Eres tú realmente quien está como un poco más en control de esta situación. Con control no me refiero a manipular la conexión como uno quiere, sino que es importante que no te sientas como una víctima de la situación y que te permitas empoderarte un poco más y comunicarte, hacer valer tu valor propio, ¿no? Así que eso, principalmente es eso. Vamos a ver, aquí nos dicen, ¿qué te dicen, Virgo, las cartas? Qué lindo. El miedo solo puede retenerte de tu felicidad. Déjalo ir y permítete disfrutar, ¿no? Quizá el miedo a el rechazo, el miedo a cualquier cosa nos está reteniendo del potencial que tiene esta conexión. Para ambas partes, ¿no? Ese consejo va para ambos. Tenemos la carta de la manzana. Mucha tentación entre ustedes con esta manzana. Mira, tenemos el símbolo de la paz. Hablar con amor, paz, ¿no? Con pasión. Para algunos de ustedes pueden estar en distancia con esta persona. Aquí tenemos el avión. Esto generalmente nos habla de viajes. En este caso siento que tiene que ver con emprender el viaje de la paz. Definitivamente hay mucha pasión entre ustedes. Me gustaría ver un dije más. Y tenemos la flor de loto. O sea, esto va floreciendo en el tiempo. Miremos los conceptos, ¿no? Tenemos la paz, tenemos la flor de loto, que es un símbolo muy budista también, de florecimiento personal. ¿Ok? Entonces, basarse en eso para poder resolver el asunto. Que tengamos cuidado con la energía de la manzana, de que cuando las emociones son muy fuertes y estamos muy molestos, podemos como arruinar las cosas, ¿no? Te dice, elige la paz por sobre el sobre molestarte o el sobre enojarte con las cosas que han pasado, porque si quieres resolver esto, la vía pacífica es la forma más viable y pueden florecer de una forma mucho más estable. Pueden emprender viajes juntos también, no necesariamente tienen que ser viajes físicos, pero sí viajes más espirituales también. Comenzar algo nuevo,
¿no? Esto me huele a un poco a nuevos comienzos, ¿ok? Muchísimas gracias, guías espirituales, por ayudarnos en esta lectura. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.